Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy seguimos hablando, como día martes, del funcionamiento de la motocicleta. Dice que en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Ya recuerden que el día de ayer estuvimos hablando acerca del chasis, del motor, también hablamos de la lubricación y terminamos hablando del sistema eléctrico. Hoy día vamos a empezar a hablar del sistema de combustible. El sistema de combustible en las motocicletas actuales principalmente consta de dos tecnologías distintas que coexisten, ¿cierto?, en la actualidad, que es uno, el carburador y dos, la inyección electrónica. No sé si se han dado cuenta que de un tiempo a esta parte las motos se hicieron mucho más caras que antes y esto tiene que ver en gran medida porque las motos, ¿cierto?, antiguamente se vendían, ¿cierto? No sé exactamente hasta hace cuántos años se vendían motos masivamente con carburador, pero hasta hace un tiempo atrás se vendían muchas motos con carburador todavía, y en la actualidad ya la mayoría de las motos que se venden vienen con inyección electrónica por un tema de emisiones, ¿cierto?, contaminantes. Las emisiones contaminantes, ¿cierto?, han ido haciendo que la industria, ¿cierto?, y que el mercado nacional se vaya actualizando a las nuevas tecnologías. Existen motos con inyección electrónica hace muchos años atrás, ya 2008, 2010, ya había motos que traían su inyección electrónica, obviamente motos normalmente más caras, ya, aunque hay algunos ejemplos como la IS 250 o la Phaser 250, que, como les digo, del año 2007, 2008, 2009, por ahí, ya estaban trayendo sistemas de inyección electrónica y claramente tenían un rendimiento superior a las que podíamos ver con funcionamiento, ¿cierto?, de carburador solamente. Entonces es muy importante entender que este cambio es súper positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque en la actualidad las motos que son con inyección electrónica tienen un rendimiento superior, ¿cierto?, tanto en kilómetros por litro como también eh, en potencia, en prestaciones, etc. En el fondo, la inyección electrónica funciona mucho mejor que un carburador porque el carburador es un sistema que no tiene una capacidad de adaptación a, a las distintas condiciones atmosféricas en las que se encuentre el vehículo. Si ese vehículo, por ejemplo, está en la cordillera o está en el mar, cerca del mar, ¿cierto? En la costa, va a tener distintas formas, ¿cierto?, de funcionar ese motor, ¿ya? El motor no funciona siempre de la misma forma. Cuando hay más aire, hay más densidad del aire, funciona de una forma; cuando hay menos densidad de aire, funciona de otra forma, y la inyección electrónica tiene la capacidad de adaptarse a esas distintas condiciones. Ya es por ello que, desde mi punto de vista por lo menos, y yo creo que de muchas personas también, la inyección electrónica es muy superior al carburador. El carburador, ojo, el carburador no es malo, ¿ya? El carburador igual es bueno, funciona bien, es una buena alternativa, ¿cierto? Pero la inyección electrónica, desde todo punto de vista tecnológico, es mejor, ¿ya? Entonces, para empezar, acá habla un poquito más, harto más en realidad, del carburador que de la inyección electrónica. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la calle, probablemente haya muchas motos, más motos andando con carburador todavía que con inyección electrónica. Si nos vamos a la venta de motos nuevas, probablemente encontremos más motos con inyección electrónica en la actualidad que con carburador, ¿ya? Entonces dice,
Uno, el sistema está compuesto, está hablando del carburador, ¿cierto? O de una moto que usa carburador. El sistema está compuesto por un estanque de combustible, una llave, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire, ¿ya? En el caso de la inyección electrónica va a tener cosas parecidas, ya también va a tener el estanque de combustible, también va a tener la llave, ¿cierto? No, la llave no la va a tener, también va a tener conductos, también va a tener filtro, el carburador no lo va a tener y sí va a tener también un filtro de aire. Entonces, no va a tener carburador, no va a tener llave de paso, ¿ya? Cuando estamos hablando de inyección electrónica. El carburador se reemplaza por un inyector de combustible que es controlado por un computador, ¿cierto? En cambio, en el carburador, el combustible simplemente perdón, el combustible simplemente es arrastrado, ¿cierto? Por un venturi de aire, por una corriente de aire, se van arrastrando pequeñas gotitas y con eso el vehículo va generando, ¿cierto? La alimentación de combustible y obviamente la explosión a posterior de eso, ¿ya? Entonces el combustible se mezcla con el aire en el carburador. Pues dice que los motores, ¿cierto?, de modelos más modernos pueden tener inyección directa y saca, ¿ya? Pero se refiere más a inyección electrónica, ¿ya? También pueden tener inyección directa, y la inyección directa es una forma de inyección electrónica más avanzada aún que la inyección indirecta, que es la más común que se puede ver tanto en autos como en motocicletas, ¿ya? Súper importante entender, ¿cierto?, esa relación, ¿ya? Entonces, después tenemos, ¿cierto? Dice, importante, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema, ¿ya? Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina, ¿ya? Voy a explicar, ¿cierto? ¿De qué está hablando acá? Para empezar, está hablando de los humos, y esto sirve para cualquier vehículo de gasolina, estimados amigos, ¿ya? También existen los colores para los vehículos diésel, pero como estamos hablando de motos, vamos a hablar principalmente de vehículos de gasolina. Los vehículos de combustión interna y que queman gasolina emiten humos, ¿ya? Esos humos hacen, ¿cierto? Esos humos hacen que esos humos hacen que en realidad la moto cuando está funcionando mal emite humos visibles, ¿ya? Se llaman humos visibles porque el escape siempre está soltando gas, ¿ya? Pero cuando están malos, cuando el vehículo está funcionando mal, esos gases son visibles y se transforman o los vemos como un humo, ¿ya? Y para eso hay principalmente tres colores de humos, ¿ya? Humo blanco, que normalmente se puede asociar a agua que esté en el escape, ¿cierto? O a agua que pueda estar proveniendo del sistema de refrigeración y que se esté yendo de alguna forma al escape por medio de la cámara de combustión, ¿cierto? Después, lo más común, ¿cierto? Que podemos tener humo negro, que es cuando hay demasiada gasolina o cuando la gasolina no se está quemando de forma efectiva. Eso es humo negro, ¿cierto? Y después tenemos humo azul, que es cuando por algún defecto, ¿cierto? El aceite se está pasando desde la parte de aceite, que es el cárter, ¿cierto? Hacia la parte de combustión también, que es la cámara de combustión, y se está quemando aceite, ¿ya? Si se quema mucho aceite, va a aparecer, ¿cierto? Este humo azul, ¿ya? Y este humo azul va a generar, ¿cierto? Nos va a alertar de que ese vehículo no está precisamente en las mejores condiciones, ¿ya? Denme un segundito, por favor, queridos amigos. Ya, ahora sí.
Entonces, importante lo de los humos, ¿ya? Entonces, humo blanco puede ser agua, ¿cierto? Humo negro, exceso de combustible o mala quema del mismo combustible. Y humo azul, quema de aceite, ¿ya? Importante. Dice, el sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, ¿cierto? Ahí estamos hablando de esa llave y que habla también de la llave que está acá, ¿cierto? Es una llave que está en los sistemas que usan carburador y es súper importante para el motociclista entender bien cómo funciona. Muchos motociclistas no tienen ni siquiera idea, sobre todo motociclistas novatos, que esa llave existe. Por ejemplo, otro día yo estaba acá en mi trabajo, en otro trabajo, aparte de práctica test, y una persona se acercó a mí porque sabe que me gustan las motos y me dijo, ¿sabe qué? Tengo un problema, llegué andando en la moto en la mañana y ahora no paro. Fui yo para allá a ver la moto, fui a ver la llave de paso y la llave de paso estaba cortada. Me dijo, ¿pero qué habrá pasado? Si yo vivo aquí a la vuelta, la eché a andar en la mañana, partió, llegué aquí sin problema y ahora no quiso partir y nadie la ha tocado. Lo que pasó, le dije yo, es que quizás en tu casa alguien le movió la perillita. Ya, a lo mejor el perro le pegó un manotazo o algún niñito chico le giró la perillita, ¿cierto? Y como quedó combustible en el estanque o en la línea de combustible, pudiste llegar de tu casa hasta acá, pero acá ya se acabó el combustible y la moto no volvió a partir. O me dijo que yo no tenía idea que existía la llave de paso. ¿Y por qué es importante la llave de paso en una moto? Sobre todo en las motos menos equipadas, porque la llave de paso en una moto, ¿cierto? Sobre todo en una menos equipada, me advierte cuando me queda poco combustible. ¿Por qué? Porque tiene tres posiciones, una posición de on, una posición de off y una posición de reserva, ¿ya? La moto cuando está andando, cuando la vamos a ocupar, siempre tiene que estar en posición on. Cuando la vamos a dejar parada, sobre todo por un buen tiempo, ¿cierto? En realidad es conveniente siempre cuando está parada la moto y no la vamos a ocupar por un rato, dejarla en la posición off, ¿ya? En la posición on, el combustible pasa libremente desde el estanque hacia el carburador para que existan las combustiones. En la posición off, el combustible no pasa libremente, ¿cierto? Y obviamente la moto no va a partir. Y en la posición reserva, ¿cierto? Deja fluir, ¿cierto? Desde el estanque hacia el carburador la última parte o la última reserva de combustible. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que cuando yo vaya a la posición on, ¿cierto? Voy andando en la moto y de repente se me olvidó echarle combustible a la moto y la moto y se va a apagar el motor. ¿Por qué? Porque se me acabó el combustible de la posición on. Ahí en ese momento yo me puedo pasar de la posición on a la posición reserva y va a volver a caer combustible y voy a poder volver a echar a andar la moto y volver a mover, ¿ya? Y ese combustible obviamente es para ir a recargar combustible o ponerme a buen resguardo, ¿ya? Importantísimo entender esto, ¿ya? Porque los va a librar de muchos problemas y sobre todo de la famosa falla del tonto, pana del tonto, ya que es quedar sin combustible. Y que es más común de lo que ustedes creen cuando andamos en motos, sobre todo en motos pequeñas o en motos con estanques pequeños y en motos con carburador, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a irme a la bomba y cuando cargue combustible de nuevo en la bomba, me vuelvo a la posición on por si acaso se me vuelve a olvidar. Porque si yo circulo con la moto en la posición, si yo circulo con la moto en la posición de reserva, siempre se me va a descargar la moto de una y no me va a avisar que me queda poquito combustible y que tengo que ir a la bomba. Ya, espero que se entienda esta explicación, que es algo sencillo, pero es enredado de explicar. ¿Ya? Voy a revisar, ¿cierto?, los mensajes que me han mandado el día de hoy. Dice Joaquín Lagos, hola, ¿las motos de alimentación por inyección electrónica también tienen ese depósito de emergencia de combustible? Muy buena pregunta, Joaquín Lagos. Puede que lo tengan, como puede que no. La mayoría de las que yo he visto no lo tienen, ¿ya? Pero ¿sabéis cuál es la diferencia en las motos con inyección electrónica? Que justamente estaba pensando en eso cuando estaba hablando lo anterior. Es que la moto con inyección electrónica es más equipada.
Y como es más equipada, ¿cierto? Trae un panel de instrumentos que me va indicando cuándo me queda una reserva y me puede prender incluso una luz o empezar a parpadear el tablero. Entonces me está avisando que no me queda combustible, ¿ya? Esto de la llavecita y de la reserva de combustible es más para los carburadores que no me avisan y las motos más sencillas que no tienen una forma eléctrica o electrónica de avisar. ¿Ya? En las motos con inyección puede ser que en algunos modelos sí lo traiga, puede ser. En las motos tenemos mucha variedad de cómo se configura la tecnología disponible, pero en la mayoría de los casos no la vas a tener en la moto con inyección electrónica porque el mismo tablero te va a avisar cuando estés en la reserva, igual que en los autos, ¿ya? En los autos, ¿cierto? Uno va ahí viendo el tablero, se le prende una luz cuando le queda poco combustible o le empieza a parpadear, ¿cierto? El medidor de combustible, ¿ya? Cuéntame si me entendiste lo que te quise explicar, amigo Joaquín Lagos, ¿ya? Quiero saludar a los demás presentes también, ¿ya? Aaron Elías, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntame de dónde te conectas y cuándo tienes tu examen municipal. Y también un saludo para Connie, que yo sé que es una alumna antigua, y cuéntame si es que ya diste el examen o no, cómo te fue y todo eso, ¿ya? Y si es que no, cuéntame cuándo era tu examen, porque me acuerdo, me parece que tú tenías examen ya agendado, pero no me acuerdo la fecha, ¿ya? Bacán, Joaquín, qué bueno que se entendió, ¿ya? Cuéntenme qué motos tienen, si es que tienen, si es que ya tienen sus motos compradas y listas para la aventura, ¿ya? Ya, entonces, sistema de combustible, estamos ok. Carburador antiguo, sistema de inyección nuevo, ¿ya? Y también existen sistemas de inyección más nuevos todavía, como por ejemplo, ¿cierto? Como por ejemplo, los sistemas de inyección los sistemas de inyección directos que te nombra acá, ¿ya? Pero en el fondo, a donde yo quiero que me entiendan más es que la mayoría de las motos tienen sistema de inyección, pero no es directo, ¿ya? La inyección directa es una inyección electrónica más refinada aún que las comunes, ¿ya? Ahora vamos a hablar del famoso y ruidoso sistema de escape, ¿ya? El sistema de escape, dice, consta del tubo de escape y de gases, ¿cierto? Perdón, de tubo de escape de gases y del silenciador. Después me dice que la misión del silenciador es reducir, obviamente, el nivel de ruido. Silenciador, silencio, eliminar el ruido. No lo cambie ni lo modifique el silenciador para aumentar el nivel de ruido. En los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor, ¿ya? Y después dice que los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor en funcionamiento en un estacionamiento, ni siquiera si este es abierto, ¿ya? Muy bueno este tema del escape porque hay mucho desconocimiento acerca de los escapes. Para empezar, dice que no lo cambie ni lo modifique. Ojalá mantengan sus escapes de fábrica. ¿Por qué? Porque los escapes de fábrica, aparte de los temas de garantía y todo eso, están estudiados y pensados para que funcionen de la mejor forma posible en su moto en todos los rangos de funcionamiento y con todo lo que un escape tiene que hacer. Muchas veces sacan el escape, le ponen cualquier escape, ¡pum! Y la moto inclusive suena más, pero queda andando más lento. Eso puede pasar, ¿ya? No siempre que yo le cambie el escape, la moto va a andar un poquito más o algo así. Y muchas veces cuando anda un poquito más, es algo prácticamente imperceptible, ¿ya? Así que ojo con eso. Connie dice, no, aún no tengo fecha, ya tengo mi motito, falta la licencia nomás, quiero prepararme bien. Ah, perfecto, Connie. Ya, genial. Yo pensé que ya tenías tu hora tomada.
Y después Aaron Elías dice, buenas tardes, estimado. El 15 de febrero tengo mi examen teórico. Qué puedo hacer para aprender más rápido, aparte de estudiar? Jeje. Aquí estudiando con ustedes desde Calbuco. Buena, Calbuco, genial. Me encanta cuando me dicen dónde se están conectando, porque ahí mi imaginación vuela así. Hasta dónde están ustedes de repente en otro escenario ahí, recibiendo la clase que que estamos dando desde acá. Tengo la K150. ¿Cuál es esa, Connie? ¿Qué marca es? No lo ubico, no la conozco, disculpe. Elías, Aaron Elías, mira, estas clases que nosotros damos acá sirven mucho para que ustedes puedan entender mejor lo que les están preguntando en las preguntas del examen, ¿ya? Pero sin duda lo que más da resultado para poder aprobar el examen es que ustedes hagan test, ¿ya? Muchos test también hay disponibles en la plataforma Video Test, ya que ustedes lo pueden estar escuchando mientras los profes lo están realizando. Entonces, hagan test, hagan test, hagan test, muchos test. ¿Cuántos test necesito para llegar a un resultado óptimo? Aproximadamente, siempre va a depender de la persona, pero aproximadamente 100 test conscientes que tú hagas, que anotes las preguntas que te equivocaste, que te las estudies, que vuelvas a hacer test, que vuelvas a hacer test, va a estar pero 100% preparado, ¿ya? Así que eso es lo que más da resultado, amigo Aaron Elías. Ah, ya, perfecto. Hue, no sé cómo se pronuncia, pero sí ubica la marca, la venden los distribuidores que venden Yamaha también. Sí, yo creo que anda bastante bien esa moto. Joaquín Lagos dice, yo tengo mi examen teórico el próximo martes, pero vengo de aprobar la licencia B. ¿Es parecido el examen o no? Sí, Joaquín Lagos. De hecho, el examen B podríamos decir que es casi lo mismo que el C, con la diferencia que en el C, en el examen clase C, te van a aparecer preguntas que son aplicadas obviamente a la motocicleta, pero van a aparecer muchas preguntas que también te podrían aparecer en el clase C. Así que si viste el clase B y te fue bien, tienes muy buenas probabilidades de aprobar también el clase C porque ya tienes, yo creo que el 70% del examen aprendido, ¿ya? Así que ojalá que te vaya también muy bien en el clase C, amigo Joaquín, ¿ya? Bueno, continuando con el tema del sistema de escape, les quiero comentar, ¿cierto? No quiero sonar pedante ni nada de eso, pero ustedes con el tiempo quizá o quizás ya saben, van a darse cuenta que hay escapes que venden por ahí, ¿cierto? En ciertos barrios de Santiago, que son bien baratos y que para mí un escape barato, estoy hablando de los escapes que valen más o menos 50.000 pesos, ¿ya? Ese tipo de escape, no sé si todos, pero por lo menos mi experiencia con ese tipo de escapes es que son muy malos, dejan mucho que desear. Algunos traen piezas de plástico, las piezas de plástico se derriten, los remaches que unen las piezas del escape se empiezan a soltar, después el escape vibra. Desde mi punto de vista, no compren ese tipo de escape. Un escape, ojalá que compren un escape decente. Ya ahí les dejo tarea a ustedes para que vean más o menos cuáles son los escapes buenos, cuáles son los malos, cuáles son copias, cuáles no son copias. Ya es un tema bien largo, pero les propongo que se informen antes de gastar esa plata que va a durar muy poco y que no va a dar un buen resultado porque el sonido que va a producir la moto tampoco va a ser un sonido bacán, va a ser un sonido que va a sonar más fuerte, pero no necesariamente va a sonar más bonito. Ya a veces pasan muchas motos, ¿cierto? Por la calle, ran, 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 pero de repente pasa una que suena y uno dice, oh, que suena bacán esa moto. Es porque probablemente a esa moto le pusieron un escape de buena calidad. Y todas las otras que suenan fuertes le pusieron nuestros escapes que son muy baratos, ¿cierto? Y que no cumplen la función que tienen que cumplir. Ya no se trata solamente de que suene fuerte, también se trata de que suene bien. Ahora, mi primer consejo es que ojalá no le cambien el escape a la moto. Porque si ustedes le cambian el escape a la moto, van a perder la garantía probablemente. eh,
Además, el escape que le van a poner probablemente no va a cumplir con todas las especificaciones que se necesitan. Si se lo van a cambiar igual, busquen un escape de características similares a las suyas, ¿ya? Y que cumpla con todas las normas que tenga que cumplir. ¿Qué es lo que trae un escape en su interior original? En una moto moderna, trae, aparte del silenciador, trae un convertidor catalítico, ¿ya? Que puede estar en la cola del escape, en el escape que nosotros conocemos siempre en la parte de atrás que se ve al lado de la rueda, como esto que está acá, ¿cierto? O ese convertidor también puede ir aparte, más adelante en la línea de escape, como debajo de la moto pegado al motor, ¿ya? Entonces, ojo con ello, queridos amigos míos, ¿ya? No gasten su plata en cosas que no van a servir para mucho, ¿ya? Traten de que si van a gastar plata, realmente darle más valor a su moto. ¿En qué pueden gastar plata? En un mejor neumático, de las mismas medidas, pero de mejor calidad, ¿ya? Hay una marca de moto, hay varias marcas de moto que te dan un neumático que no es malo, ¿ya? Pero es un poco duro, ya que les dicen me resfalo fácil, ya no voy a decir la marca, pero les dicen espera, sí, resfalo fácil, les dicen, ¿ya? No, el neumático no es malo, yo he andado con esos neumáticos y cumplen bien, pero se nota la diferencia con un neumático realmente bueno, ¿ya? Entonces un neumático bueno que le cambia a tu moto va a cambiar mucho el funcionamiento de ella y tú lo vas a notar, ya va a ser algo real, ¿ya? De repente equipamiento de seguridad, no sé, hay cosas en las que puedes gastar plata que van a hacer que la moto realmente ande mejor y para empezar no van a molestar a sus vecinos, ¿ya? Porque al principio todos queremos que la moto suene fuerte, pero cuando tenemos que llegar, ¿cierto?, a la casa a las 2 de la mañana, está todo en silencio y nosotros llegamos con la moto, run, 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 run. Igual, por lo menos, yo me preocupo por el bienestar de mis vecinos y me da lata despertarlo, ¿cierto?, cuando pasa eso. Igual he andado en motos ruidosas, sí, yo creo que es algo que viene con los motociclistas. Pero por último, si van a cambiar el escape, que sea un escape de buena calidad, y lamentablemente los escapes de buena calidad no son baratos, ¿ya? Así que, ojo, queridos amigos, con ese tema del escape, por favor, por favor, por favor, por favor. Le agradezco harto que ha mandado harto mensaje hoy día. Ya ha sido bien fluida la interacción. Eso me da energía, ¿cierto?, para hacer mejor la clase. Estoy más despierto. Eh, igual hacer clase online es agotador. Ya no sé si cansador, pero agotador en el momento que estás haciendo la clase. Porque como tú no estás mirando, no hay interacción de ojos, de mirada, de risa, no sé, es difícil hacer clases online, chiquillos, ¿ya? Pero cuando ustedes hablan, yo les pregunto algo y ustedes responden, yo me siento acompañado y eso se lo agradezco mucho. Y además, hoy día tenemos un buen marco de público, así que eso también es genial. Ya a veces me conecto y no se conecta nadie, ¿cierto? Y ahí es más fome, me da más sueño, me pongo a bostezar, ¿cierto? Y todo eso, ya aunque soy bueno para bostezar. Pero les agradezco que participen y siempre que tengan este tipo de instancias, yo hago clases de hartas cosas, ya por si acaso. Entonces, siempre que tengan este tipo de instancias en las cuales están conectados a través del computador, ¿cierto? Que son clases online, traten de participar porque eso enriquece mucho la experiencia, ¿ya? El sistema de refrigeración, ahora vamos a tocar el tema del sistema de refrigeración. Para empezar, existen dos tipos de sistemas de refrigeración. Uno que es por aire o mediante líquido, ¿ya? Y ese que puede ser mediante líquido, entre comillas, puede ser agua y aceite, ¿ya? La refrigeración por aire, primero vamos a hablar de la refrigeración por aire, ¿ya? Dice, la pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir
un exceso de calor que es perjudicial para el motor, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí estamos hablando de refrigeración por aire. Nos vamos a ir a una foto de un motor refrigerado por aire para que se entienda mejor. Esto que está aquí es un motor refrigerado por aire. ¿Cuál es la gracia? El motor refrigerado por aire logra, ¿cierto?, nivelar su temperatura gracias a que estas cositas que están acá, si ustedes se fijan, es como que acá hay una pared y yo le puse una aleta así, ¿ya? Y de esas aletas tengo varias para arriba, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo acá. El cilindro, podríamos decir que es redondo, y al cilindro se le ponen las aletas así. Entonces el cilindro se calienta y a la vez calienta la aleta, y eso hace que el aire, en vez de pasar por el cilindro derecho, el aire tenga que hacer esto, por la aleta. Entonces, ¿qué logro con eso? Que hay más interacción entre el aire y el motor, ¿ya? Ahora, estas aletas que están acá es la única forma que tiene este motor de disipar el calor. Es muy parecido a los disipadores que podemos encontrar en los computadores, ¿ya? Que son unas rayitas así de aluminio. Esto que está acá, ¿cierto? Esta aleta, para empezar, no pueden estar rotas. Imagínense que la moto tuvo un accidente y se rompieron todas estas aletas que están acá. Se le salió un pedazo. Ese pedazo va a hacer que el motor funcione mal o que pueda que funcione mal. Eso tiene que verlo un técnico y controlar, ¿cierto? Si es que las aletas que se quebraron en el motor causan que el motor se sobrecaliente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el aire va a tener menos espacio de interacción para poder enfriar el motor, ¿ya? Y otra cosa importante es que estos motores, de hecho estos motores los traen mucho las motos de cerro, las motos enduro, las motos de cross, casi todas traen este tipo de motores. ¿Y qué pasa en el cerro, en el enduro, en el cross? Hay mucha agua y mucho. ¿Qué son los hornos tradicionales, cierto, para cocer cosas? De barro, ¿cierto? Porque el barro hace que el calor no pueda salir, que no pueda escapar fácilmente. Entonces, si yo tengo el motor embarrado aquí completo o con tierra, este motor se va a refrigerar menos, ¿ya? Como se va a refrigerar menos, se puede sobrecalentar. Por eso es que tampoco puede estar sucio, ¿ya? Luego tenemos otro tema, ¿cierto? Que es la refrigeración líquida. Dice, refrigeración mediante líquido. Por un sistema especial de canales, circula, canales se refiere a túneles por dentro del motor, ¿ya? Circula líquido en torno a los cilindros. Luego, el líquido caliente es conducido a un radiador, donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador o enfriamiento forzado. Recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema. Entonces nos vamos a ir también a una fotito de un motor que es refrigerado por líquido. ¿Y que es este que está acá? Probablemente este motor sea de una KTM Duke, ya de una KTM 200, probablemente, no estoy seguro, pero probablemente, o por ahí anda, ya, seguro que es de una KTM. Este motorcito que está acá, muy bonito, si ustedes se fijan, ya no tiene las rayitas que teníamos en el motor de arriba. Ya no tiene las rayitas, fíjate, es liso y es liso, no tiene las rayitas, ¿ya? ¿Por qué? Porque internamente este motor está lleno de agua, tiene unos espacios por donde pasa agua y esa agua toma la temperatura del motor, ¿ya? Y además de que esa agua está dentro del motor, también está en movimiento. En realidad está entrando y saliendo del motor de forma continua. Y se va a un radiador como el radiador que tienen los autos en la parte delantera, ¿cierto? Las motos también traen, obviamente más pequeñitos. Y estos radiadores, ¿cierto? Eh, permiten que el vehículo se pueda refrigerar de mucho mejor forma que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque precisamente si la moto anterior, para refrigerarse necesita el aire que va pasando cuando la moto va andando. Cuando la moto está parada, se empieza a sobrecalentar. En este caso,
Si la moto está parada, el agua sigue circulando dentro del sistema y el radiador tiene unos ventiladores que están tirándole aire continuamente, continuamente, continuamente. Están tirando aire ¿a qué? Están tirando aire, ¿cierto? Al radiador, y el radiador adentro tiene el agua que se está refrigerando y que se está devolviendo al motor fría. Por lo tanto, no depende de que la moto vaya andando para poder seguir refrigerándose, ¿ya? Por eso es mejor. Y porque evacúa de forma más eficiente el aire, ¿ya? En un motor como este, que es refrigerado por agua, tú puedes llegar a cualquier parte y puedes andar 2, 3, 4, 5 horas seguidas en la moto y probablemente no le va a pasar nada. En un motor refrigerado por aire, ¿cierto? Eso, lo anterior que dije es para un motor refrigerado por agua, creo que me equivoqué. Pero cuando hablamos de un motor refrigerado por aire, como este que está acá, ¿cierto? ¿Yo puedo hacer viajes largos? Sí, también puedo hacer viajes largos, pero tengo que ir descansando, dejando descansar la moto un ratito para que se vaya enfriando y no se vaya a sobrepasar el nivel máximo de temperatura. ¿Ya? Es muy, muy importante, queridos amigos, entender eso. ¿Ya? Si queremos una moto que funcione bien en todas condiciones, ¿cierto? Y que aguante mucho los excesos de temperatura, que aguante mucho el trabajo duro, por decirlo así, lo mejor, desde mi punto de vista por lo menos, una configuración de motor enfriado por agua e inyección electrónica. ¿Ya? Eso nos va a asegurar, ¿cierto?, que la moto va a andar bien por mucho tiempo. Y si es de un solo cilindro, probablemente también sea mucho más confiable que si es de 2, de 3 o de 4 cilindros, porque va a ser más simple, ¿ya? Obviamente eso depende de la marca, del modelo de moto, que sea más confiable o no. A eso me refiero, queridos amigos. Voy a leer aquí algunos comentarios. Aaron Elías dice, ¿cómo es el examen teórico en computador o papel? ¿Cuántas preguntas son y cuántas correctas hay que tener para aprobar? Ya, el examen teórico es en computador, ya, son 35 preguntas y puedes tener un máximo, máximo, máximo de 3 preguntas malas para poder aprobar. Sin embargo, hay preguntas que tienen doble puntaje, entonces en algunas situaciones con 2 preguntas malas creo que también podría reprobar, ¿ya? Eso. Yasmeli Duperval, bienvenida a la clase. Bienvenida a la clase. Espero que te esté gustando. Ya no te había visto conectada, creo que te conectaste hace poquito, pero muy bienvenida a nuestra clase, ¿cierto? Para la licencia clase C. ¿Ya? Gracias por sus mensajes, chiquillos, y sus preguntas. Ya, nos queda poquito tiempo y ahora vamos a hablar, ¿cierto?, del sistema de lubricación. A ver, espera, déjenme ver si hay otro tema que no hemos visto. Sistema de combustible, sistema de escape. Ah, no, eso lo habíamos visto ya ayer. Me mareé yo, perdón. Por eso pensaba que me pareció raro. Déjenme ver otro temita. Ya, algo que no hemos visto hace unas clases son los neumáticos. Ya, de eso vamos a hablar un poquito antes de terminar, ¿ya? Para empezar, chiquillos, vamos a hablar de los neumáticos, ¿cierto? Y de estas rayitas que tienen aquí, ¿ya? Para empezar, por favor, nunca pueden andar con neumáticos lisos. Ni lisos porque se gastaron, ni lisos porque los compraron lisos porque son neumáticos de competencia. En la calle no puedes usar neumáticos de competencia ni neumáticos slick, no son legales, ya te podrían pasar un parte. ¿Por qué? Porque los neumáticos lisos o slick claramente dan más adherencia, pueden dar más adherencia. Sin embargo, cuando andamos en la calle no podemos controlar las condiciones de la vía. Por lo tanto, podría ser que más adelante haya un charco de agua y los neumáticos slick te van a hacer que tú te resbales y te caigas así, ¿ya? Por algo, cuando empieza a llover en la Fórmula 1, cambian de neumáticos para piso liso a neumáticos, ¿cierto?, para pisos mojados que tienen líneas. Ya las líneas son muy importantes en los neumáticos, chiquillos, de calle, porque en la calle vamos a encontrar
diferentes condiciones, ¿cierto? De pavimento, pavimento seco, pavimento mojado, barro, ripio, etc. ¿Ya? Entonces, importante, los neumáticos para la calle deben tener líneas. Esas líneas, las más profundas, deben tener al menos 1.6 milímetros para considerarse que aún están buenas. Cuando llegan, o más de 1.6 en realidad, cuando llegan a 1.6 milímetros de profundidad, que es muy poquito, ¿cierto? Esos neumáticos se considera que ya están muertos, ya no hay, no se deberían, ¿cierto?, seguir utilizando, se deberían cambiar por unos nuevos. Inclusive, antes de eso, ya se considera que los neumáticos empiezan a ser peligrosos cuando están gastados. Obviamente, los neumáticos no deben estar deformados ni deben cambiar de color. Los neumáticos en condiciones óptimas duran 5 años. Después de los 5 años empiezan a degradarse. Además de eso, en los neumáticos vamos a encontrar una fecha de elaboración, ¿ya? Esa fecha de elaboración me va a decir la semana y el año en el cual se elaboraron. Van a ser 4 números que aparecen en el neumático de una forma menos prolija que el resto de las letras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van grabando todas las semanas de forma distinta. En cambio, los otros moldes van con el molde del neumático, ¿cierto? Fijo siempre. ¿Ya? Entonces, esa información, ¿cierto?, que trae el neumático, es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque el neumático se puede volver duro, ¿cierto? Y eso va a disminuir la calidad de mi manejo, ¿ya? Entonces, el conducir con neumático en mal estado me va a hacer más difícil y riesgosa la conducción. Chiquillo, póngale atención a los neumáticos. Yo soy fanático de los neumáticos, lo que no significa que me compre los neumáticos más caros, ¿ya? Pero sí, con la plata que yo tengo, trato de buscar el mejor neumático que me va a dar el mejor servicio. Averiguo, veo los foros, veo qué respaldo tiene esa marca, si existe en algún lado, si hace publicidad, no hace publicidad, etcétera, ¿ya? Pónganle talento a elegir un buen neumático, ¿ya? Léanse esto, ¿ya? Yo lo voy a volver a tomar esto, el próximo lunes o martes voy a volver a tomar este tema, pero ustedes léanse, ¿cierto?, este temario completo para que puedan estudiar para su prueba. Ya el día de hoy ya hemos llegado al final de esta clase. Les agradezco mucho todo lo que interactuaron conmigo hoy día. Les mando un abrazo a todos, que les vaya muy bien. Recuerden que yo soy Ricardo Cornejo, ¿cierto?, el profe de la clase C, acá en practicatest.cl. Que les vaya bien, cuídense y chao, chao, amigos míos. Nos vemos. Gracias. Aaron Elías, Connie, Joaquín Lagos y Samsung, que no me acuerdo su nombre, no aparece Samsung, pero James Lee, ¿ya? James Lee es la persona de Samsung. Ya. Chaito James Lee, Chaito Connie, cuídense, nos vemos, esperemos vernos mañana nuevamente. Nos vemos, chao, chao, que tengan buena tarde.